Vamos a revisar al SCR, el rectificador controlado de silicio. La construcción del SCR implica 4 capas semiconductoras, materiales PNPN, de tal forma que existen 3 uniones. Aquí se encuentra la primera unión, la segunda unión y la tercera unión. Este dispositivo tendrá 3 terminales: el ánodo, cátodo y la puerta. Su símbolo esquemático se muestra a continuación con el ánodo, cátodo y la puerta. Existe un circuito equivalente para el SCR. Por esta parte tenemos el material PNP, que sería el transistor PNP, pero aquí tenemos el NPN, que sería el transistor NPN. De tal forma que este sería el circuito equivalente del SCR. Funcionamiento del SCR usando el circuito equivalente. Al principio no existen corrientes por los transistores. Al presionar sobre el pulsador, se aplicará una corriente I sub G, de tal forma que será la corriente IB1. Al aparecer IB1, va a aparecer la corriente IC1, que es la misma que IB2. Y al aparecer IB2, aparecerá la corriente IC2, que es la misma que IB1. De tal forma que al retirar la corriente I sub G, los transistores pueden seguir conduciendo, dado que se realimentan mutuamente. Aquí mostramos un circuito para el funcionamiento del SCR usando su circuito equivalente. Tenemos un pulsador normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado. Y se muestra la simulación del circuito. En este momento tenemos el circuito equivalente para el SCR, conformado por un transistor PNP y un transistor NPN, al cual también ya hemos agregado una resistencia RGK de 1K entre la puerta y el cátodo, para eliminar activaciones por ruido eléctrico o corrientes de fuga. Veamos el funcionamiento. Aplicamos una corriente de puerta, el SCR pasa a conducción y mediante este botón interrumpo la corriente de ánodo y deja de conducir. Activo, pasa a estado de conducción y mantiene el estado de conducción, y con este pulsador normalmente cerrado interrumpo la corriente de ánodo. Observamos entonces que este es el circuito equivalente para el SCR. Funcionamiento del circuito del SCR usando su circuito equivalente. Aplico la corriente de puerta. Interrumpo la corriente de ánodo. Para el funcionamiento del SCR en sí, se aplicará una corriente de puerta a partir de presionar sobre el pulsador Start, ocasionando que exista una corriente de puerta que hará entrar en conducción al SCR, y habrá una corriente por el ánodo. Este SCR mantendrá el estado de conducción siempre que exista esta corriente de ánodo. La resistencia RGK se ha colocado para evitar
que pequeños ruidos o corrientes de fuga puedan activar accidentalmente al SCR. Tenemos la simulación del mismo. Vamos a mostrar el funcionamiento del SCR. Tenemos aquí dos botones. Un primer botón o pulsador Start, normalmente abierto, y un pulsador normalmente cerrado, llamado Stop. Cuando presiono Start, se aplicará una corriente de puerta. Esa corriente de puerta hará que el SCR pase estado de conducción, de tal forma que el LED se encenderá y observaremos un valor de corriente. Observemos. Apliqué una corriente de puerta por un instante, el SCR pasó a conducción y existe una corriente por el LED y por el SCR. Esta sería la corriente de ánodo. En cuanto pulse este botón, interrumpiré la corriente que viene por el ánodo, haciendo que esa corriente sea cero. Eso hará que el SCR vuelva al estado de no conducción. Para que el SCR pase nuevamente a estado de conducción, debo aplicarle nuevamente una corriente de puerta. Y el SCR entrará y mantendrá el estado de conducción. Funcionamiento del circuito con el SCR. Aplico corriente de puerta. Interrumpo corriente del ánodo. Yendo más a detalle en el funcionamiento del SCR, este dispositivo tiene dos corrientes importantes. Uno es la corriente IGT, se llama corriente de puerta de disparo, que es la que se debe aplicar por el terminal puerta. Según el SCR usado en Proteus, este valor es de 1 mA. Es decir, para que este SCR pase conducción, la corriente de puerta aplicado debe ser mayor a 1 mA. Una vez que el SCR pasa a conducción, el SCR mantendrá el estado de conducción siempre que la corriente de ánodo sea superior a un valor conocido como corriente de mantenimiento. En este caso es 5 mA para este SCR de Proteus. Vamos a ver un poco más a profundidad el funcionamiento del SCR. El SCR necesita una corriente de puerta para funcionar, para pasar a conducción. Según la hoja de datos para este SCR, la corriente IGT para el cual va a pasar a conducción es igual a 1 mA. Entonces cualquier corriente que sea menor a 1 mA no hará que el SCR pase a conducción, en primer lugar. Y en segundo lugar, una vez que está en conducción, el SCR mantendrá el estado de conducción siempre que la corriente de ánodo sea mayor a la corriente de mantenimiento llamado I sub H. En este caso es igual a 5 mA. Entonces, veamos que en este momento hay 0 mA en la corriente de ánodo. Y le estoy aplicando una corriente de 0,54 mA. Entonces, no llego todavía hasta 1 mA. Voy a ir incrementando la corriente. Listo, estoy a punto de aplicarle 1 mA. Listo, pasó a conducción. Pasó a conducción y puedo retirar esta corriente. No hay corriente, sin embargo, el SCR mantiene el estado de conducción. Entonces, observemos de que tenemos que aplicarle una corriente de puerta mayor a este valor llamado IGT, para que el SCR pase al estado de conducción. Y el SCR mantendrá el estado de conducción siempre que la corriente de ánodo sea superior a 5 mA. En este momento hay 17.7. Voy a disminuir esta corriente.
mediante este potenciómetro. Y ya voy en 6.000 amperios. Listo. O sea, cuando bajé menos de 5.000 amperios, automáticamente el SCR dejó de conducir. Dejó de conducir. Esa es entonces la corriente de mantenimiento y la corriente de puerta. Necesito entonces nuevamente aplicarle una corriente de puerta. Lo abro y el SCR pasa a conducción siempre que la corriente de ánodo sea mayor a la corriente de holding, mayor a la corriente de mantenimiento. Estos valores aparecen en la hoja de datos. Tenemos la curva característica del SCR de la serie C106. Esta es la zona donde el SCR aún no conduce. Cuando se llega a cierto voltaje, momento en el cual se debe haber aplicado una corriente de puerta, el SCR pasa a conducción. Toda esta zona sería la conducción del SCR. Y este sería el voltaje de conducción. Este valor corresponderá con la corriente llamada corriente de mantenimiento. Esta es la zona de polarización inversa donde el SCR no conduce. Mediante este circuito vamos a obtener la curva característica del SCR. En esta oportunidad tenemos el circuito esquemático para obtener la curva característica del SCR. Con el canal 1 estamos obteniendo el voltaje ánodo-cátodo, que será el eje horizontal. Y mediante el canal 2 obtendremos aproximadamente la corriente de ánodo, correspondiente al eje vertical. Hemos configurado el osciloscopio para obtener directamente los valores de corriente. Vamos a hacer un barrido de voltaje para observar cómo es que se mueve el comportamiento del SCR. En este momento estamos en el origen, con voltaje 0, corriente 0. Vamos a incrementar. Listo, hemos incrementado el voltaje de la fuente de alimentación y vemos que se está incrementando la corriente. Esa corriente, en principio, es la corriente que va a venir por aquí y que va a censarse en RL. En cuanto la corriente de puerta llega a ser el IGT, el SCR va a pasar a conducción. Vamos a observar entonces el momento en el cual entra en conducción el SCR. Seguimos incrementando lentamente el voltaje ánodo-cátodo. Listo, ya entró en conducción. Entonces aquí ya está en conducción. El voltaje ánodo-cátodo es aproximadamente 0,7 voltios, aproximadamente. Esto es lo que vemos como voltaje de conducción ánodo-cátodo. El voltaje de disparo en el cual el SCR empezó a conducir llegó a ser aproximadamente 1,9 voltios. Es decir, el voltaje de RG más el voltaje del diodo 1 más el voltaje VGK es igual a 1,9. A partir de esa ecuación podemos encontrar cuál es el valor del IGT. Si seguimos incrementando el voltaje, obviamente la corriente de ánodo se incrementa y el voltaje del SCR, el voltaje ánodo-cátodo, aumenta ligeramente, ¿no?
dado que la variación de corriente es mínima. Y es entonces 0,7 voltios aproximadamente. Ahora voy a disminuir el voltaje. Sabemos que el SCR mantendrá su estado de conducción mientras la corriente de ánodo sea mayor a la corriente de mantenimiento. Veremos cuál es el valor de la corriente de mantenimiento. Listo. Dejó de conducir aquí, prácticamente aquí. Por lo que observamos que la corriente de mantenimiento es aproximadamente 300 microamperios, o sea, 0,3 miliamperios aproximadamente. Disminuyo, me encuentro en este momento aquí. Si es que vuelvo a incrementar el voltaje, listo, ahora me encuentro por aquí. Vamos a colocar entonces la corriente de mantenimiento. Esto será por aquí, aproximadamente por aquí. 300 microamperios. 300 microamperios aproximadamente. Y el voltaje de disparo en el cual el SCR empezó a conducir ocurrió aquí. Vamos a ponerle entre paréntesis el valor correspondiente, aproximadamente 1,9 voltios. Y la corriente de mantenimiento aproximadamente 300. O 0,3 miliamperios. En la hoja de datos del SCR podemos encontrar los valores de la corriente de puerta de disparo. Según el datasheet, el valor típico es de 15 microamperios, pero se puede encontrar hasta un máximo de 200 microamperios. El valor de la corriente de mantenimiento es típicamente de 0,19 miliamperios y podría ser hasta un máximo de 3 miliamperios. En el datasheet observamos la presencia de RGK, una resistencia que se coloca entre puerta y cátodo para evitar que los ruidos o fugas, corrientes de fugas, activen accidentalmente al SCR. Mediante este circuito vamos a variar el ángulo de disparo del SCR, el momento en el cual el SCR pasa a conducción, variando el valor de este potenciómetro, que está funcionando como una resistencia variable. El diodo de 1 se encuentra para evitar que la juntura puerta-cátodo pueda recibir un voltaje inverso y pueda dañar al SCR. Al circuito que hemos estado revisando
le agregamos un potenciómetro para poder variar el instante en el cual el SCR empieza a conducir. Podemos variar entonces ese potenciómetro y observen cómo varía la corriente RL. ¿Qué más podemos observar aquí? Tenemos el gráfico en el dominio del tiempo y en el formato XY. En el dominio del tiempo, el gráfico del canal 1 es el voltaje ánodo-cátodo. En el formato XY, este eje horizontal corresponde al voltaje ánodo-cátodo. El eje vertical corresponde a la corriente de ánodo. Y en el dominio del tiempo, el canal 2 está midiendo, sí, la corriente de ánodo, que también corresponde con la corriente que circula por RL. En el gráfico del formato XY, aquí tenemos la corriente de mantenimiento. Justo este es el punto en el cual el SCR deja de conducir, como ya anteriormente hemos mostrado. Vamos a agregarle entonces la corriente de mantenimiento. Aquí. Ese sería el valor de la corriente de mantenimiento. Lo vamos a observar en el dominio del tiempo. También vamos a agregar esa indicación. IH, vamos a ver aquí. Y eso está ocurriendo. Noten que ocurre justo aquí, en este momento, el SCR deja de conducir. Entonces vamos a indicarlo por aquí aproximadamente. Aproximadamente unos 300 microamperios, 3 mili. También. En este canal 1 tenemos el SCR en estado de conducción, que sería toda esta zona. Toda esta zona sería el estado de conducción del SCR. Vamos a agregarle también un indicador aquí que sería voltaje de conducción del SCR.
Ahí tenemos. Más o menos es 700 milivoltios, 0,7 voltios. En toda esta zona. El SCR por aquí estaría toda esta zona de conducción. Y si vemos cuánto vale estos valores, estamos en aproximadamente 0,7 voltios. 0,7 voltios. Esta es la zona de conducción. Esta zona está conduciendo el SCR. ¿En qué momento el SCR empieza a conducir? Sería aquí el voltaje de disparo. Eso está aquí. En este instante, el SCR empieza a conducir. Vamos a ver por aquí. Entonces, he ajustado el potenciómetro para que empiece a conducir el SCR cuando el voltaje llegue a 3 voltios aproximadamente. Por esta parte, también podría indicarlo. Voltaje de disparo del SCR. Y sería justo en este momento. Y como vemos, está aproximadamente en 3 voltios, ¿okay? Tal cual lo observo también en el dominio del tiempo. Entonces, recapitulando, en este voltaje de disparo, el SCR empieza a conducir. Y el voltaje del SCR es 0,7 voltios aproximadamente. Entonces aquí voy incrementando este voltaje. Cuando llegue el voltaje de nuevo cátodo a 3 voltios, se aplicará una corriente de puerta tal que lo lleve a conducción. Y estará en algún lugar por aquí, o en toda esta zona, en realidad, al ser un voltaje alterno. Este sería el valor mínimo donde dejaría de conducir. Viéndolo en el eje del tiempo, por aquí estamos. Aquí ocurre la corriente de mantenimiento y deja de conducir. Por eso es que automáticamente aquí cae prácticamente hacia cero. Entonces observemos bien aquí el gráfico del canal 2, que es la corriente de la carga, que es igual a la corriente del ánodo. En ese instante comienza a conducir, conduce todo este tiempo hasta aquí. Aquí deja de conducir porque la corriente de ánodo llega a ser menor que la corriente de mantenimiento. Y todo lo demás deja de conducir porque está en polarización inversa.